Gracias por estar aquí en Cable a Tierra, un podcast sobre salud mental en la industria creativa. Conversamos sin juicios, conversamos para sanar. Aquí te tiramos un cable a tierra. En los últimos 20 años, alrededor de 1.668 periodistas han sido asesinados en la guerra, en las diferentes guerras que estamos librando en este planeta. Recientemente conocimos la historia de Brent Renaud, un fotoperiodista quien murió hace 4 años ya en la guerra de Ucrania. Junto a él estaba un colombiano, Juan Arredondo, un gran periodista, cineasta y un hombre que ha cubierto una cantidad de conflictos armados en el mundo, y hoy estamos aquí en Cable a Tierra para conversar con él cómo es librar una guerra y cómo también la creatividad o el hacer un documental ayuda a sanar esas heridas. Aquí estamos desde este maravilloso lugar llamado Reserva La Serrana para saludar a Juan Arredondo. Gracias, Juan, por estar aquí y vamos a conversar. Vamos a hablar de esa experiencia, pero ante todo, gracias y bienvenido a Cable a Tierra. Gracias a ti, Luisa, gracias por la invitación y bueno, muy contento de poder compartir las experiencias y las vivencias que he tenido cubriendo y haciendo el periodismo, ¿no? Que es una de mis pasiones y, como decía Gabo, es el oficio más hermoso que hay en el mundo, ¿no? ¿Cómo te volviste periodista, Juan? Pues mira, mi trayectoria no es muy, digamos, lineal. Yo estudié químico, fui químico orgánico, me especialicé, trabajé muchos años como científico, investigador, pero tomé la fotografía como un hobby. Cuando tenía ya como poderme comprar una cámara y empecé como creo que empezamos muchos, ¿no? Tomando fotos de paisajes, de amigos, de familiares, pero fueron unos libros que me marcaron mucho, sobre todo uno de libros de Sebastián Salgado, este gran fotoperiodista que falleció justamente el año pasado, de Brasil, un trabajo que él hizo sobre trabajadores a nivel mundial. Y es cuando me mudo yo a Nueva York que empiezo a tomar clases. Quería como aprender un poco más de este mundo de la fotografía documental y eventualmente el fotoperiodismo. Y me empecé como a meter un poco en esa línea. Siendo parte de esta diáspora colombiana en el exterior, pues ya empiezas a mirar a Colombia con otro lente, con otra mirada y con otro interés. Entonces me llama mucho la atención el tema del desplazamiento en Colombia. Por esa época, te estoy hablando más o menos del 2010, había un conflicto en Sudán y el sur de Sudán, y Colombia figuraba como el segundo país con más desplazados internos. Y esa cifra me llamó la atención, entonces y me impuse, digamos, un trabajo y vine a Colombia a documentar eso. Y así fue que empecé como a hacer trabajos, a construir un portafolio, y fui afortunado que mis primeros trabajos fue para el New York Times. Entonces empecé a trabajar para el periódico a nivel local en Estados Unidos, que fue una gran escuela de formación. Renuncio a mi trabajo de químico y tengo un amigo, un gran amigo, Mauricio Willes, que también es periodista, que era el director de comunicación del Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces me dijo, ven, ¿por qué no vienes y hacemos trabajo juntos acá? Y me gusta mucho el trabajo que hace el Centro de Memoria Histórica, porque trabaja con víctimas y hace una investigación profunda sobre el conflicto. Y ahí estuve un año, no me sentí como muy, de pronto no era lo que yo me imaginaba que iba a hacer, eran muchas cosas administrativas, no iba tanto a terreno como quería. Entonces ya renuncio y empiezo esta vida de freelance, de independiente. Empiezo a hacer trabajos, uno de mis primeros trabajos, digamos, que me dio como a conocer a este mundo del fotoperiodismo fue que noté que había muchos niños soldados o niños combatientes, y siempre la mirada del niño combatiente era que eso era en África, en Afganistán, pero aquí en Colombia también. Lo vivimos. Y lo vivimos aún. Entonces miré que no había casi fotografía alrededor de eso, unas imágenes de archivo, cuando se veía de pronto en el Caguán, en la zona que se despejó pues para las negociaciones, habían algunas fotos de archivo de niños. Entonces hice por 3 años ese trabajo, donde me dediqué a buscar niños excombatientes y contar el cuento desde cuáles son las ciudades afectadas, las comunidades afectadas, cómo son las formas de reclutamiento. Pude convivir con ellos y estar con ellos, visitarlos casi por 2 años en un centro de reformación, un centro de atención. Y también eso me llevó a estar con el ELN, con las FARC. Entonces, digamos como que me
entré en ese mundo del conflicto. Y ya eso llevó a que empezara a cubrir lo del proceso de paz. Entonces como que escalando todo. Fui escalando eso sin querer. Nunca imaginé, porque pues yo no considerarme como o fotógrafo o reportero de guerra no era algo como que yo era mi meta. No era esa la vocación, ¿cierto? Sí, no, por ahí. Pero digamos el contexto colombiano me llevó a cubrir ese tipo de temas. Claro, pues un país en guerra como el nuestro hay que verlo. Vamos a Nueva York, Juan. ¿Cómo conociste a Brent y a Craig, a este par de hermanos que sí tienen la vocación, digamos, definida desde siempre, ¿no? De los conflictos armados, las guerras más inverosímiles? Ellos han estado allí. ¿Cómo los conociste a ellos? Mira, yo conozco a Brent porque en el 2018 a mí me otorgan una beca, que es la beca Nieman. Entonces voy a Harvard y en Harvard conozco a Brent. Entonces estudiamos juntos y ahí empezamos como una relación ya, digamos, de mutuo respeto, admiración por la fotografía y yo admiración por el cine y el documental. Y entonces ya empiezo yo a, digamos, esta amistad y una colaboración. Nosotros terminamos de estudiar y yo decido hacer una maestría en cine documental y vivo con Brent ahí en Brooklyn, en Nueva York. Entonces a partir de eso fue que empezamos esta amistad, pero esta colaboración de que empezamos a trabajar. Y en el 2020, en plena pandemia, estábamos haciendo ya un documental y a partir de eso hicimos 5 documentales. El último con él fue el que lamentablemente falleció. ¿Cómo era él? ¿Tenía un síndrome de autismo, Brent? Sí, mira, yo recuerdo mucho que cuando yo lo conocía me parecía una persona muy introvertida, muy callada, retraída, muy inteligente por los comentarios que hacía, ¿no? Cuando teníamos estas conferencias o en clase, pero se perdía, y como que se perdía por días y me decía, puta, pero no nos dan esta beca, perdón, no puede decir groserías, y decía, no le dan esta beca y estamos acá y se pierde. Claro, después pasa un día, recuerdo mucho, eso fue a finales de septiembre, que él me llama y me dice, Juan, me perdí las llaves de mi apartamento y estoy por fuera, ¿será que me puedo quedar contigo? Y yo le dije, claro, y vine con su perrita Chai, que sale en el documental, y ahí fue que nos empezamos a conversar y empiezo a notar que Bren era un poco, digamos, muy tímido y muy reservado para conversar. Entonces le pregunto y me dice, no, yo sufrí, pues esto ha sido difícil porque me cuesta socializar, yo no sabía que yo tenía que alquilar un apartamento amoblado, estoy durmiendo en un colchón en la sala, no tengo casi cosas. Yo decía, entonces empecé a entender que había unas ciertas dificultades, pero lo que de pronto tenían dificultades era, pues tenía en otros aspectos unas ganancias muy impresionantes para las historias, cómo contar. Ya empiezo yo a conocer su trabajo, empiezo a ver sus documentales y empezamos, a tomar clases juntos. La fotografía también era una pasión de él. Él decía que era muy frustrado porque hubiera preferido ser fotógrafo y no documentalista. Y yo decía, yo también, yo quisiera ser documentalista y no tanto fotógrafo. Claro, y se iban a complementar. Sí, entonces ¿no? Fue un complemento, eso fue lo que entendimos. Él fue diagnosticado con autismo ya muy adulto, lo cual pues también generó ciertas dificultades con su hermano, con su familia, y fue diagnosticado con Asperger, que es como un tipo de autismo de alta funcionalidad, que se le dice. Entonces, esas son personas que son muy intensas, muy enfocadas en su trabajo, muy brillantes, muy exigentes, que fue lo que yo también aprendí mucho cuando íbamos a terreno. Y yo sabía que yo cumplía una función en terreno que tenía que suplir ciertas falencias que él tenía. Una era la logística. Él no tenía paciencia para la logística. Entonces Craig, su hermano, y yo eran los que nos encargamos de que el carro estuviera alquilado, de que los equipos estuvieran funcionando, de todo funcionara. Entonces yo asumía este papel de productor, como de copiloto, digamos, en esto. Sí. Vamos a Ucrania, marzo de 2022, Juan. ¿Cómo decidieron y por qué decidieron ustedes ir a Ucrania? Recién había detonado la guerra, ¿no? Esto lo declararon en febrero 24 es la invasión, empieza la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Por qué decidieron ustedes ir allá? Sí. Mira, nosotros, pues me remonto un poquito, nosotros empezamos un documental sobre el estado de refugiados a nivel mundial.
Habíamos empezado en Centroamérica con todo este éxodo de gente cruzando el Darién, viajando por Centroamérica para llegar a Estados Unidos, pero nos enfocamos ahí, hicimos un enfoque de género que seguimos en la comunidad LGTBQ, que es una comunidad que es poco documentada como migrantes, sufren mucho, son violentados, explotados sexualmente. Lo que encontramos ahí era que habían unos grupos de apoyo, ¿no? Como que habían unas casas o refugios exclusivos para esta comunidad donde los ayudaban a ir de país en país y evitar que les ocurriera algo. Hicimos esa travesía desde El Salvador, Guatemala, México hasta Estados Unidos. De ahí saltamos a Grecia, a uno de los campamentos, el segundo campamento más grande que hay a nivel mundial de refugiados. El primero está en Myanmar, en la frontera de Bangladesh con Myanmar. Y allí pues eran refugiados de Siria, afganos, iraquíes, de África, tratando de cruzar a la Unión Europea. Y eso terminamos de grabar eso más o menos a finales de enero. Y fue cuando escuchamos lo de la invasión de Ucrania, dijimos, uy, de pronto esto lo podemos incluir en el documental. Esperamos la primera semana de la invasión y ya las cifras ya estaban llegando a 1 millón. Entonces decidimos ir. Nuestra meta nunca era ir a cubrir el conflicto como tal, entonces sabíamos que no íbamos a ir a la parte de Mariupol, del Donbass, de Odessa, donde ya estaba el conflicto y que es la frontera con Rusia. Entonces llegamos el marzo 7 a Polonia y viajamos a la frontera Polonia-Ucraniana, llegamos en marzo 8. Y ahí pues era un cuello de botella porque todos estaban buscando asilo para entrar a Polonia. La Unión Europea en ese momento abrió las fronteras y les dio a los ucranianos asilo por tres años. Pero solamente eran mujeres, niños o personas de la tercera edad. Los hombres tenían que quedarse en Ucrania. Desde el comienzo empezamos a grabar estas imágenes pues, de dolor, de despedidas, y llegamos a la ciudad de Lviv, que es la más cercana, digamos, a la frontera. Y ahí empezamos a hacer como, digamos, las grabaciones, entrevistas, entender un poco la logística. Cuando tú vas a una zona de conflicto o a una zona de guerra, lo primero es entender cuáles son las dinámicas. Claro. Y ahí, Juan, ¿uno cómo asume eso? Es decir, ¿cómo es estar en una zona de conflicto, en una zona de guerra, en medio de tanto horror, antes, digamos, de que pasara lo que ya vamos a contar, pero cuando Juan llega a ese lugar o a esos lugares, ¿cuál es como tu postura, tu sensación? ¿Cómo se siente eso? Mira, yo creo que eso es a veces como, ya porque uno lo ha hecho tantas veces, yo creo que uno nunca hace uno piensa, estoy en peligro, no estoy en peligro, ¿será que hoy me levanto? ¿Será que hoy va a ser el último día que voy a estar vivo? Eso no se le ocurre a uno, pues como que eso, digamos, ese pensamiento lo contempla en unos primeros días antes de viajar, pero ya uno entra como en un modo de reportería, porque todo es en constante movimiento, es caótico. Entonces llegó el carro, tenemos la traductora, dónde nos tenemos que desplazar, sonó aquel misil, sonó la alarma, dónde están yendo los refugiados. Entonces tú no tienes tiempo de sentarte a decir, ¿qué si me pasa esto hoy? ¿No? También pues porque hay mucha logística que involucra el hecho de la reportería. A veces nos teníamos que dividir, entonces déjenme a mí en la estación mientras yo hago tomas y entrevistas y el otro va a mirar dónde fue que cayó el último misil. Afortunadamente tenemos muy buenas comunicaciones, nunca se cayó, digamos, como el sistema celular o internet, entonces nos podíamos siempre estar comunicando. Entonces no te da tiempo para pensar eso. Y en las noches lo que hacíamos era que siempre siempre tenemos la costumbre de sentarnos y hacer como un resumen del día, como un listado de qué hicimos, qué nos faltó, qué nos faltó y qué tenemos que hacer para el día siguiente. Nosotros siempre nos hicimos, es un moto, pues como nuestro modo de pensar es que nosotros no perseguimos, nosotros no tenemos un horario, es una historia por contar. Entonces eso lo traducimos, no dormimos, si toca no beberme, comemos a la carrera. Si nos toca dormir en el carro para estar en otra ciudad, lo hacemos. Entonces ese modo cambia mucho. Y hay momentos en que uno dice, a ver, yo solamente recuerdo una vez que estábamos ya casi llegando a Kiev,
que sonaron las alarmas, y para mí era la primera vez que estaba en una zona de conflicto donde sonaban tantas alarmas. Y yo decía, bueno, ¿y aquí qué hacemos? ¿Será que el misil está cerca? ¿Sentías miedo ahí? Ahí sí piensa uno, es como, ¿será que estamos como muy expuestos? Además porque estamos cerca a un objetivo militar. Entonces, ¿será que aquí, bueno, pero uno ahí, como decimos groseramente, uno aprieta nalga y dice, bueno, ya, hay que grabar, toca que... Y Bren, y ahí hay una escena donde Bren entrevista a una señora ucraniana que esa mañana habían bombardeado sus apartamentos. Y ella estaba sentadita con su nevera, su estufa, su perrito, sus maletas, esperando ser evacuada. Y la señora, me pareció como una imagen como muy que hablaba de que resumía la situación de los refugiados y de la gente ahí víctimas del conflicto. Entonces le dije a Bren, mira, ya hay una persona deberías irle a entrevistar mientras yo hago esta otra toma. Y tú lo ves ahí en el documental, que habla con ella y la señora llega un momento que se pone a llorar y dice, ya no quiero que me graben más. Después de eso cayó otro misil muy cercano ahí. Ahí dije yo, uy, pues qué susto, ¿no? Pero igual fuimos a ver dónde había caído el misil. Y resulta que el objetivo era una hidroeléctrica, pero había caído en una casa de unos señores. La señora falleció, entonces nosotros esa tarde pasamos la noche ahí con ellos, y en la mañana, pues ya que teníamos luz, pudimos como grabarlos a ellos recogiendo los escombros. Entonces yo creo que ver como la resiliencia de las personas hace que uno también diga como, bueno, pues ya, si esta gente lo puede hacer y puede estar en esta situación y verle lo positivo y ayudarse, pues nosotros también deberíamos como también hacerlo, ¿no? Eso es amarrarse el corazón de alguna manera también, ¿no? Porque se debe sentir mucho dolor, ¿no? Las imágenes deben ser fuertes. Sí, sí. Y yo soy de los que lloro detrás de la cámara. Yo pues trato de no... Yo no soy de los que me guardo mis sentimientos, porque hay momentos en que estoy en una grabación y digo, no, tengo que parar porque esto me da muy duro. Eso lo ven las personas con las que tú estás interactuando. Y yo no sé si eso me permite, el hecho de que yo sea abierto a lo que yo siento, que la gente venga y me dé un abrazo y diga, o sea, usted me entendió y usted está viviendo lo que yo estoy viviendo. Entonces eso me ha permitido que la gente me acoja más. Bren también tenía eso. Entonces eso, no sé si es por la forma de que somos, no sé si eso es una cuestión personal, de personalidad, pero sí, uno también le duele, y ver a la gente sufrir no es una cosa fácil. Vamos al 13 de marzo, Juan. ¿Qué recuerdas de esa mañana? ¿Qué recuerdas de la mañana al despertar? Si tenías algún presentimiento o no, simplemente era un día común y sigamos registrando. Mira, yo te puedo decir casi que minuto a minuto cómo sucedió ese día. Obviamente, yo tuve muchas lagunas. Los primeros meses, digamos los primeros 5 meses, como muchas lagunas de la memoria de ese día. Yo después regresé al año a Ucrania y como que empecé a llenar todos estos vacíos. Pero esa mañana sabíamos que teníamos que ir. A ver, me regreso un poquito. El 13 es un domingo, el sábado habíamos estado en Kiev y entendimos que Kiev era una ciudad de tránsito. Ahí ya no habían refugios, no habían albergues. La gente que llegaba inmediatamente las evacuaban. O les daban dotaciones para sus carros, o los montaban en buses o en trenes o en la estación de tren y seguían hacia el oeste para ser evacuados. Pero nosotros queríamos ir a la génesis de ese éxodo. ¿Dónde era que estaba llegando toda esta gente? Porque nosotros veíamos que la gente llegaba de una manera muy organizada. Llegaban caravanas de carros civiles con su bandera blanca, con insignias en el carro que decían o civiles a bordo o niños a bordo, pero con impactos de fusil. Entonces ahí fue que empezamos a entrevistar a personas y nos decían, no, es que veníamos cuando de repente nos empezaron a disparar. Entonces no habían estas reglas de respetar a los civiles, ya nos estaban siguiendo. Pero queríamos saber de dónde era que ellos venían. Y nos dijeron, no, toda esta gente está viniendo, o sea, esta gente se origina en una zona que se llama Irpin y Bucha, que queda a las afueras de Kiev. En el comienzo de la invasión, lo que hicieron los rusos, ellos entraron por Bielorrusia y trataron de hacer como unos anillos para tomarse a Kiev. Los ucranianos repelaron ese anillo, entonces ellos se reagruparon otra vez los rusos se reagruparon en este sector. Y bueno, y ahí empezaron pues los combates y todo.
En esa mañana salimos, yo me acuerdo que habían demasiados retenes. No te podría decir cuántos porque casi que en cada cuadra nos paraban, nos revisaban el portamaletas, los documentos, ustedes quiénes son, bueno, podían seguir. Y así llegamos más o menos a eso de las 10 de la mañana, llegamos a un puente que los mismos ucranianos destruyeron para que los rusos no entraran. Que es un puente que salió mucho en las noticias porque la gente se refugiaba y ahí hay un río, un río pequeñito donde la gente tenía que cruzar. Hay muchas imágenes sobre ese río, sobre ese cruce. Entonces hasta ahí llegó nuestro carro. Nuestro traductor dijo, no, yo no quiero seguir. Vladimir, el traductor. No, Sasha era el traductor. Sasha. Entonces, una cosa que de pronto quiero que la audiencia entienda es que en una zona de conflicto tú no juzgas. Si tú no te sientes capaz, uno le dice, no, no seas pendejo, no seas gallina, no. Ahí, hasta ahí llegó. Y listo, quédate acá, no hay problema, nosotros seguimos. Y con Bren y yo siempre tenemos la costumbre, bien, seguimos, ¿sí? ¿Te estás bien? Sí. Necesitamos un descanso, no, hágale. Ya hay también como un lenguaje corporal que nos mirábamos, ya nos entendíamos. Vladimir fue el otro conductor. Ahí nos bajamos y empezamos a caminar y llegamos a este puente, había un grupo de periodistas, rescatistas, primeros auxilios. Preguntamos, ¿dónde está llegando esta gente? ¿No? Están llegando por esta ruta, quédense en esta calle, no se vayan a desviar de ahí y que van a ver estas caravanas. Y efectivamente empezamos a hacer tomas, grabaciones, fotos y veíamos las caravanas de los civiles venir. Nos topamos con colegas. Una de las cosas que recuerdo de ese día mucho es que había mucho perro abandonado. Y los perros se nos acercaban y Bren tenía pues este amor por los mascotas y por los perros. Entonces su preocupación era cómo le damos comida. Y recuerdo que tratamos de entrar a un par de casas a ver si encontrábamos algo para darles porque eran manadas de perros que nos seguían. Me imagino que en busca de hambre, en busca de comida. Seguimos y 3 carros nos pararon. Los 2 primeros no nos entendíamos y con el tercero sí, con Vladimir sí pudimos conversar. Él hablaba inglés. Y nos dijo, ¿ustedes qué hacen? Nosotros pues, estamos tratando, no, yo soy un voluntario, venga, yo los arrimo. Su carro también tenía las insignias pues, de civil. Y en ese momento fue que yo le dije a Bren, ¿hacia atrás o más adelante? No, hacia atrás, yo me voy adelante. Yo me siento en la parte de atrás, este era un carro de 2 puertas, un Lada de 2 puertas. Y él se hace adelante al lado del conductor. Y empezamos nuestra trayectoria hacia Bucha. Yo te puedo decir que por ahí más o menos 10 minutos en ese recorrido fue que de la parte izquierda, estaba yo mirando por atrás de la ventana, al lado izquierdo mío fue que de una trinchera veo que salen 2 soldados, el más cercano a la carretera apuntan a K-47 al carro y yo grito, nos van a disparar y lo que hago es esconderme y tirarme en la parte de atrás del carro. Y ahí siento, lo que recuerdo es como que este movimiento del carro me jalaba para un lado, para el otro, él hizo una U y lo que hizo fue ponernos justo ahí, en la línea de fuego. Y empezó ahí el tiroteo. Eso pues, yo creo que esa es como la película. Eso se siente, eso pegaban los tiros, el vidrio le caía a uno, había una maleta ahí en el piso que yo quería correr, pero no, era un bulto que yo... ¿Cómo me quito esto para esconderme mejor? Y en ese recorrido fue que me impacto, me dan un impacto en el glúteo. Yo digo, uy, me dispararon. ¿Lo sentiste de Sí, una...? eso se siente, es como un golpe en seco y doloroso. Y yo dije, me dispararon en inglés. I got shot. Y nadie me respondió adelante. Bueno, y sentí que el carro también se empezó a averiar, el sonido del carro averiado y paró. En el momento que paró yo me levanto y miro y Bren estaba así inclinado en el hombro recostado en el hombro del conductor y lo que alcancé a ver fue como un hueco que tenía acá en la oreja derecha. Entonces pues yo ahí no le hice la matemática en el cálculo de cómo había sido, pero era un impacto de bala. Yo traté de pararle el sangrado, pero él ya había fallecido. ¿Y Vladimir? Y Vladimir sale del carro, veo que él sale, abre la puerta y me ayuda. Yo sostengo a Bren, después se lo paso, él lo logra bajar, yo empujo la silla, salgo y lo colocamos y lo extendemos ahí en el andén. Yo ahí es cuando me logro, ya que estoy de pie, meter y sin mentirte, yo podía meter todo el puño de mi mano en el glúteo. O sea, el impacto fue grande.
y empiezo yo a sentir que me estoy desangrando. Vladimir veo que sale y venía otro carro. Entonces les hacemos así con las manos, lo leamos las manos, él para y me meten a mí en ese carro. Y yo cojo las cámaras, me meten al carro y Bren, no, no se preocupe, me decía Vladimir, y este otro señor arrancó. Y pues así súper rápido llegamos ya a ese puente, al que te digo, me bajo, yo creo que tomo 2 o 3 pasos y me desmayo. Entonces hay unas imágenes, yo que estoy en una camilla, me pasan por este río, yo ya me despierto dentro de una ambulancia, y en esa ambulancia es que lo primero que hago es preguntar por Bren, no ha llegado, y llamo a su hermano. Entonces le digo, Craig, nos hirieron, fuimos atacados, Bren no ha llegado, vi que le lastimaron, pues hubo una herida en el cuello. Y me dijo, listo, encárguese usted de sobrevivir y de llegar a donde tenga que llegar, yo empiezo a mover cosas. A mí me llevan a un hospital, que es el hospital más grande pediátrico que hay en Kiev, y lo primero que hace es la persona de redes me entrevista. Y yo siempre recuerdo mucho ese momento de tengo que ser lo más exacto y preciso. Entonces doy como toda la información de los nombres, quiénes éramos, por qué estábamos allá, qué fue lo que pasó. Y bueno, ya ahí me entran a hacerme pues como curaciones, tratamientos, operaciones. Es al otro día que Dan, que yo fui también muy afortunado porque habían Médicos Sin Fronteras justo en ese hospital capacitando a los médicos para este tipo de trauma. Porque era un hospital pediátrico, pues no lidiaban con este tipo de trauma. Y cuando ya llegó allí, pues él era americano, habían otras 2 personas. Entonces Dan pues asume como la responsabilidad de mi tratamiento y me dice, en la mañana es que me dice que Bren había fallecido. O sea, yo creo que uno guarda esa esperanza de que no, lo van a resucitar. Pues yo no sabía, no sé si se había desmayado. Después fue que entendí que, imagino por la manera que él estaba agachado ahí en el carro, pues el impacto de bala entra por acá y sale por acá. Sí. ¿Cómo lo recibes en medio de todo eso, Juan? Porque es difícil de asimilar. 1, estás herido, 2, estás en una zona de guerra, y 3, tu amigo lo acaban de asesinar. Mira, yo creo que para mí esos son unos días un poco borrosos porque pues yo tenía mucho dolor, permanecía sedado. Recuerdo que yo me desperté, lo primero es que me entrevista la policía pues para mirar qué era lo que había ocurrido, quiénes éramos, verificar pues que nosotros sí estamos allá por las razones debidas y no por otras. Recuerdo que me llevan y me hacen que me hagan unos rayos X, me hacen una sanación pues ahí en el impacto de bala. Me sedan y yo pues como que en momentos me despertaba con mucho dolor, pero sí recuerdo que yo estaba en un búnker donde había un soldado ucraniano que le habían amputado una pierna, que gritaba mucho, y habían 3 niños, todos pacientes de cáncer, y cada uno pues como con su enfermera. Entonces recuerdo mucho despertarme a esas imágenes, ¿no? De que yo me quedaba dormido, me levantaba y este señor a los gritos, los niños llorando. Hubo, digamos, varios cimbronazos, se sentía como que habían caído misiles y retumbaban en el edificio, entonces eso me despertaba. Una noche, esa primera noche, que los niños estaban llorando mucho y las enfermeras pues como cuidándolos, y yo volví a quedar dormido. Venía este médico pues a ver cómo estaba. Al otro día me recuerdo que me desperté con mucho dolor. Yo le decía, pues no, mucho dolor, me está doliendo mucho, pero yo decía, pero ¿por qué sigo? O sea, la bala entró, pero no vemos por dónde salió, no, nada. Yo creo que es cuando indagan un poco y resulta que la bala perforó toda la cavidad rectal y yo todavía no tengo la bala en este muslo. Entonces, para ese momento ya había una infección. Entonces vuelven y me hacen una intervención, me hacen una colostomía. Entonces ahí empieza como, digamos, las primeras de 13 cirugías que me hacen en el transcurso pues, en el tramo pues, de entre Ucrania, Polonia y Estados Unidos. Y ya empiezan las comunicaciones, empiezo a comunicar con mi familia, con mi mejor amigo, con Craig. ¿Cómo le dieron la noticia a la familia? Fue el hermano. Lo que pasa es que con ese video que esa entrevista, pues eso se hace viral.
Entonces ya llega pues digamos se distribuye en la televisión y el hermano le toca llamar. Yo lo llamo a él, nosotros nos atacaron entre las 12:30 y 1 de la tarde, hora ucraniana. Yo cuando llamo a Craig son más o menos las 6, 5 de la mañana en Estados Unidos. Y la noticia ya se da a conocer, digamos, a esa hora. Entonces él llama, despierta a la mamá, despierta a la hermana y les dice eso. Mi amigo Mauricio llama a mi mamá y le dice, doña Sonia, en Colombia. Sí, acá en Colombia, doña Sonia va a escuchar la noticia, yo ya hablé con Juan, él está bien, pero esto se va a dar a conocer. Y efectivamente es que comienza, digamos, como esta ola de información, y lo que hacía yo era dar correos de voz. O sea, yo no tenía tiempo para mandar textos, volvían y me sedaban. Afortunadamente siempre tuve el celular conmigo, entonces siempre estaba en contacto con Craig. En ese momento era como, sálvese como pueda, trate de salir de allá, yo voy a reclamar a mi hermano y a reclamarlo usted, a sacarlo de allá. Entonces de ahí ya empezamos, eso fue el 13, el 15 los Médicos Sin Fronteras me dicen, ahí tenemos inteligencia que van a bombardear al hospital, quiere que lo evacuemos. Claro, yo no tenía quien me evacuara, entonces me montan en una camilla y hago un recorrido de 12 horas en tren desde Kiev hasta Lviv. Ahí va solo. Ahí va con los 3 médicos, pero para mí creo que ese fue en el momento en que yo entendí que yo ya no era reportero, sino que ya era víctima del conflicto, además que yo ya hacía parte de la historia a la que yo fui a contar. Y esa fue una imagen muy acogedora, que todavía la recuerdo mucho, es ver a justamente lo que estábamos grabando era desde el vagón, estaba viendo yo cómo las mamás se despedían de sus esposos, los papás de sus hijos, de sus hijas, y abordar sin querer dejarlos a ellos, ¿no? Ya cuando va a empezar el viaje, el tren, pues las señoras se acercan y dicen, ¿este señor quién es? Y me traducen diciéndole, no, este fue uno de los reporteros que falleció. Entonces algunas vinieron, me dieron las gracias, algunas lloraron. Yo también como muy conmovido. Y empieza a hacer un canto muy lindo. Ellos que empezaron a cantar, no para mí, pero para ellas hay un canto que es como este folclore ucraniano, que es el casaco cruza el Danubio, y es una canción de amor donde la novia se despide del soldado, porque él ya va a la guerra. Y para mí eso fue súper emotivo, también porque fue improvisado. Entonces yo estaba en una camilla, tenían que colgar el suero, entonces la gente tomó turnos para sostener el suero. Es muy bonito. Yo recuerdo que ahí fue cuando dije, bueno, yo ya dejé de ser reportero en este momento. Ya llego a Lviv, y en Lviv ya empiezan a hacerme otra serie de operaciones, ya me veo yo con Craig, que ahí en el documental sale esta escena donde él llega al hospital. Que es muy fuerte la escena, sí. Juan, es muy dolorosa porque hay como un sentimiento de culpa en ti, como si no hubieras podido hacer algo. Cuéntanos de esa escena. A ver, mira, yo cuando llego a Lviv, pues me hacen los primeros auxilios. Esa noche fue difícil, yo creo que eso casi no lo cuento yo. Esa noche era un hospital muy básico, digamos muy básico en el sentido de que no, ya hasta ese momento me había acostumbrado a tener o un médico o una enfermera al lado mío, o un botón de ayuda, de auxilio. Esa noche me levanto con mucho dolor y son creo que la 1 de la mañana y yo escucho bombas y alarmas. Y entonces me asusto porque digo, puta, yo no tengo a quién pedirle ayuda y nos van a evacuar. Yo sentía que la gente se movía en los pasillos, yo estaba solo en la habitación, no tenía este botón de llamada, no me podía parar. Entonces me entré en pánico, empecé a gritar, pedí auxilio en español, en inglés, me metí al celular y dije cómo se decía auxilio en ucraniano, prendí la luz, busqué una alarma que sonara y recuerdo que por ahí, no sé, 2 horas de intentar eso, logra entrar una persona que había perdido su brazo, con esquirlas en la cara, y me mira con esta cara de desolación, no me dice nada, se queda parado mirándome y después sale y se va. Yo le dije, no se vaya, ayúdeme. El señor se va y al rato viene una enfermera que no hablaba inglés, pero yo le digo que tenía mucho dolor. Y viene, me da un medicamento y me dice que no me preocupe. Entonces ese día fue que llega Craig, y pues fue muy emotivo porque pues era la primera vez que yo ya lo veía a él y era como, ya,
Y después de esa conversación me dijo, ¿qué necesita? Yo necesito a alguien que se quede acá conmigo, yo no me quiero quedar solo. Entonces él viajó con un colega de nosotros, Christoph, y Christoph amanece conmigo ahí. También nos ocurre que hay otro bombardeo cercano al hospital esa mañana. Entonces Christoph va y busca a ver qué es lo que tenemos que hacer, cómo evacuarme, qué salir, y logran encontrar una ambulancia que me llevara a Polonia. Y ya llego a Polonia y ya me encuentro con otro amigo. Entonces digamos, esto fue como unos relevos en cada ciudad para como pasar a Juan a la otra persona hasta ojalá ya salir de allá. ¿Y el miedo, Juan, presente ahí todo el tiempo? No, mira que ya miedo no. ¿Qué te dio fortaleza en esos días? Mira, yo no sabría decirte si eso es fortaleza. Yo creo que el cuerpo es muy bonito porque en ese momento como que todos esos sentimientos como que se apagan y es modo sobrevivir. Tengo que sobrevivir, entonces, ¿qué necesito hacer? Aquí me tienen que sacar sangre, sáquenme sangre, cualquier procedimiento hágale. Yo me la pasaba sedado mucho tiempo, entonces recuerdo que lo que hacía era que cuando estaba ya lúcido, despierto, pues me grababa, ¿no? Hacía como un diario de qué era. Hay cosas que aún no he querido escuchar porque sé que la voz mía es un poco diferente. No era miedo, era como una tristeza muy profunda de saber que ya no iba a volver a hablar con mi amigo. O que ya no íbamos a hacer eso juntos, ¿sabes? Entonces eso le pasa a uno, es como que, pues, sí, qué pesar, marica, que ya no... ¿Perdiste a alguien? Perdí a alguien y ya no puedo volverlo a llamar, ya no puedo decirle nada. Y entonces eso, y pucha, yo no voy a salir de esta o no voy a salir de esta. Lo que pasa es que los médicos, sus caras no decían, pero yo tenía un caso de una infección muy grande, que si no la hubieran tratado a tiempo, yo hubiera muerto. Entonces, cuando llego a Polonia pasan dos cosas. Una es el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues yo por ser ciudadano americano, dice, asumimos su responsabilidad, y si es así, entonces lo sacamos de Polonia y lo llevamos a Frankfurt, a la base militar, y ahí ya empieza pues como un tipo de tratamiento. Pero como yo soy profesor en la Universidad de Columbia, el decano de la Facultad de Periodismo dice, no, nosotros asumimos el cuidado de Juan. Entonces lo que hacen es, me dejan en una clínica privada en Polonia hasta que todos este tipo de antibióticos lleguen y yo ya no tenga esa infección. Una vez paran la infección, ahí empieza la odisea de cómo me van a llevar a Estados Unidos. Porque los vuelos comerciales exigían que yo estuviera sentado por lo menos 3 horas, y yo no podía. Y hay formas de hacer eso, ¿no? Hay formas o se quitan sillas y se pone una camilla, o una enfermera está contigo, pero ningún vuelo quería como hacer eso, entonces al final lo que hacen es un vuelo privado, que me saca a mí de Polonia y me lleva a Estados Unidos. Qué afortunado. Sí, sí, eso creo que ha sido para mí... Eso fue una gran, sí, yo no sé, yo creo que son angelitos que se le aparecen en el camino, gente como que le ayuda a uno. Yo no, la verdad es que eso no lo planea uno, eso ya digamos que en el transcurso de lo que hemos hecho como de cubrir conflictos, ese escenario de pronto uno no lo planea mucho. Lo único que el pacto que tenemos entre nosotros es, si alguien llega a fallecer, no paramos de grabar y hacemos todo lo posible por recuperar el cuerpo. O sea, que ese cuerpo no se quede en Ucrania por allá en una fosa común, o que no se quede por allá en Irak, no, lo que tengamos que hacer los traemos. Pero ya uno nunca piensa en la logística de lo complicado que es todo eso. Miremos esa parte, Juan. Yo decía al inicio que son 1.668 periodistas, en fin, eso es una cifra muy alta. Es una de las labores de mayor riesgo que hay hoy en día, ¿no? ¿Se habla entre ustedes? ¿El gremio habla sobre el trauma, el post de esto, el trauma del sobreviviente, el trauma de vivir una guerra? Brent lo hablaba, Craig lo habla, tú lo hablas. ¿Se habla dentro del periodismo No. esto o no? Yo te podría decir que lamentablemente no. Mira, Brent tenía un caso, pues yo no soy médico para diagnosticarlo, pero sé que Brent tenía un caso muy, muy fuerte de estrés postraumático. Te lo digo porque esa semana en Ucrania Brent se despertaba todas las noches con pesadillas. Pues a ellas a las que ya me acostumbré yo como a la segunda noche,
ya el hermano me ha advertido. Entonces, en momentos de estrés, lo que hacía el que se levantaba, y yo recuerdo una noche que se levantó diciendo, nos van a coger, nos van a coger, nos van a coger, y él corrió hacia la ventana. Esto es todo dormido. Y miraba así por ahí, perdón, y abría así la cortina y decía, ya vienen, nos van a coger, nos van a coger. Entonces yo me asusté, yo, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó? Y como que se despertaba, decía, no, no, nada. Iba al baño y se acostaba, volvía a dormir. Y al otro día no mencionamos nada de lo que había pasado. Es algo que sí es muy lamentable que en nuestro gremio se haya generado esta cultura del silencio, de no querer hablar, Normalizarlo. de ¿no? normalizarlo. Y de cierta forma es como, no, es que yo soy un berraco, yo esto lo asumo, yo no tengo por qué contarle que yo sufro, que soy alcohólico, que uso esto, que no. Entonces, interiorizar todo ese trauma yo creo que ha afectado, imagino que generaciones, pero yo siento que en el gremio de nosotros no se habla. Ha cambiado un poco, sí. Ahorita pues creo que hay como más apoyo, hay más gente que hace, digamos, lo que estamos nosotros haciendo en este momento, conversando, abriendo espacios para conversar sin juzgar. Obviamente todavía hay cierta estigma, digamos, y por y este estereotipo, ¿no? De que es que a este sigue yendo es porque este no ha podido superar el trauma. Y ya se le volvió costumbre volver y volver y volver y volver. Y uno lo entiende porque uno dice, pero es que yo no voy es porque busco más trauma, yo busco es porque hay respuestas allí. A veces lo que por ejemplo me pasa a mí es que me siento más cómodo en una zona de esas que acá. Sí, sí, porque esto es muy normal, muy bonito, muy tranquilo, muy calmado. Y ahí es cuando tu cabeza te empieza a jugar y a decir, no, pero es que lo normal es lo otro. Y allá es el sufrimiento. Mi labor es estar allá documentando eso. Y la cabeza te empieza a jugar con eso. Y ahí es cuando de pronto algunos sí se exponen demasiado. Entonces, ojalá, sí, uno espera que ya este gremio, siento que está cambiando. ¿Cierto? Una atención médica. Que haya una atención, pero también ayuda, porque ayuda. muchos somos independientes. No tenemos el lujo de estar trabajando para un medio que pueda cubrir todos estos gastos, ¿sabes? Entonces mucha gente, yo recuerdo mucho que en Libia fue donde empezó de pronto a cambiar las cosas. En Libia fallecieron 2 fotoperiodistas, muchos quedaron heridos y unos fueron secuestrados que tuvieron que intervenir, en Estados Unidos tuvo que intervenir para rescatarlos, pero era por eso, porque la manera de que o te haces a conocer o te haces a un nombre en este gremio es, me compro un tiquete en estos momentos y me voy para el próximo conflicto y desde allá empiezo a hacer trabajo y esperar a ver si alguien me contrata y así me hago famoso o así empiezo a hacer mi carrera. Sin tomar en cuenta que son los riesgos, qué tipo de capacitaciones necesita, qué tipo de protección es necesaria y qué van a ser las consecuencias, qué va a quedar de esto. En tu caso, Juan, ¿qué secuelas hay? ¿Y cómo las estás manejando? Mira, yo creo que sería muy bueno que de pronto estuviera alguien acá más como capacitado en ese tema, pero yo siento que yo fui como el caso clínico de alguien que sufre estrés postraumático. Yo en un principio me aislé porque no quería ser, vos fuiste ese periodista que falleció y que tu amigo murió. Eso me pasó mucho y yo sentí que me empezó como a definir que esa era mi identidad y yo dije, no, pues es que yo no soy solamente eso. Entonces evitaba conversaciones, evitaba socializar, eso por un lado. Lo otro era que pues yo no pude caminar por muchas semanas, entonces también empecé a, ¿y yo qué hago si no puedo caminar? No puedo hacer mi labor. Fueron 13 intervenciones, 13 cirugías, entonces también como la recuperación física. Entonces tú le das prioridad a ciertas cosas, primero a lo físico, después a lo mental, o lo hacemos a la par. Los primeros tratamientos, digamos, las primeras terapias eran muy clínicas para mí, era llenar un cuestionario, responder el cuestionario y ya, nos vemos la próxima semana. ¿Te medicaban o algo? Sí, me medicaron, pero no para eso, sino por el dolor que yo tenía. Entonces tomaba gabapentino y eso era una cantidad de medicamentos para el dolor y yo tenía noches que gritaba de tanto dolor. Entonces como que
le di prioridad fue a la recuperación física y no a la mental. Las secuelas de eso es que tú no hablas, que a veces me sentaba a llorar con una cantidad de sentimientos que yo decía, pero yo qué hago acá, yo por qué estoy acá y no él. Y lo que haces es que ese día es una película que revives constantemente, ¿no? Desde que te levantas, si nos hubiéramos varado, si nos hubiéramos demorado tomándonos ese café. Sí, y tú empiezas a hacer eso y eso es horrible, porque ya llega un momento en que tú dices, no, pues como es culpa mía. O qué amigo tan pésimo soy yo, que lo dejé ahí tirado, él no me hubiera dejado tirado a mí en ese andén. O que si yo le hubiera dado los primeros auxilios, o que sí, entonces tú empiezas a cuestionarte y a distorsionar esa realidad. Entonces eso te afecta mucho. Y yo me sentía avergonzado de hablarle a la familia. Yo le pedí a la familia, le he pedido tantas disculpas y al hermano, como que perdón que yo no pude a salvarlo, no pude hacer nada. Después, hablando con otros colegas, entendí es que no, es que eso es una cantidad de cosas de situaciones que tenían que ocurrir para que en ese momento se hubiera podido hacer algo para salvarlo a él. Entonces eso le cuesta a uno mucho. Entonces empieza este sentimiento de culpa, empiezas a cuestionarte, pues, ¿para qué estoy acá? Creo que lo que me pasó a mí es como, bueno, no, pues yo voy a ser el próximo Deepak Chopra, me voy a poner a hablar por todo el mundo tengo que escribir un libro, tengo que hablar de esta experiencia. Bueno, tantas bobadas que le pasan. Y el último que hice es, no, voy a sanar y empezar a sanar. Entonces empezamos, digamos, a hacer este documental a manera de sanación. Armado solo con una cámara, ¿no? Armado con una sola cámara. Crudo, Juan, qué sí. documental tan crudo. Sí. Duele. Sí. De verdad que duele y creo que cuando uno lo ve se le despierta una cosa muy diferente y una visión muy diferente sobre lo humano, ¿no? Creo que estar en una guerra no es nada comparado con lo que estás contando ni lo que se ve. Es muy impactante. Mira, también queríamos era como a través de la historia de Oren honrar, pero también contar lo que pasa en los últimos años desde el ataque de nosotros. Son más o menos 400, un poco más de 400 periodistas que han fallecido. El año pasado fue el año más letal de periodistas, sobre todo en Palestina, pero en otras partes también. Entonces es como, ojalá que a través de este documental la gente entienda qué es lo que nosotros hacemos y que hay unas familias que sufren, que hay hermanos, familiares que nos esperan y que desafortunadamente algunos no volvemos, y es ese duelo. Y también como el periodismo, ¿no? O sea, es tan importante en este momento, está bajo ataque, estamos siendo agredidos, lo estamos viviendo en Estados Unidos, se vive acá en Colombia, los vecinos, en Venezuela, en El Salvador tenemos muchos colegas que tienen que hacer reportería desde el exilio. En México los carteles están asesinando periodistas, ¿sabes? Como que es una profesión que cumple una función muy importante en una sociedad, pero que cada vez está siendo más amenazada. ¿Qué te enseñó Ucrania, Juan? ¿Qué sientes ahora que lo miras en retrospectiva? Cuando uno piensa, como decía Víctor Frank, que fue este gran psiquiatra y médico que estuvo allá en los campos de concentración, que él decía que la vida hay que buscar el propósito, ¿no? Y él enseña de alguna manera en la logoterapia a buscar el propósito de vida. Lo traigo a colación un poco porque después de una experiencia como esta, miras en retrospectiva y dices, bueno, Juan Arredondo, ¿qué aprendiste o qué sientes? ¿Por qué te pasó eso? Mira, no, yo no creo que no me quedo en ese momento de decir, a ver, por una parte, las cosas del azar nos tocaba, le tocaba ese día a Bren y nos tocó ese día a nosotros. Por más planeación, por más cálculo de riesgo, por más de lo que tú hagas, siempre hay ese porcentaje que tú no controlas, esa incertidumbre de la guerra. Estás en el lugar equivocado, te demoraste 1 hora más, media hora menos, eso no lo puedo cambiar y yo creo que ya estoy como tranquilo con eso. Creo que lo que me dejó a mí de enseñanza es que uno nada más vive esto una vez y que hay que tratar de hacerlo mejor. Creo que a partir de eso yo trato de ser más presente. Yo vivía de pronto mucho en el futuro
cuál es el próximo trabajo, cómo es que voy a hacer esta historia, el próximo año dónde va a estar. Ahorita siento que estoy más acá, ¿sí? Porque no sé cuándo va a ser la última vez que voy a tener esta conversación, no sé cuándo es la última vez que voy a tomar un café con mi amigo. Si algo, como que un renacer en ese sentimiento hacia el periodismo, en la pasión de lo importante de lo que es la profesión. Ahorita enseño, entonces siento que el momento en que ya quiero devolver lo que mucha gente me ha dado. Educar de pronto ojalá a la próxima generación de periodistas, pero también compartir esas historias, porque hay mucha gente que no sabe cómo se hace el tipo de reportería o estar en estas circunstancias, en estas cosas. Entonces yo siento que ese ha sido como mi nuevo propósito, es ese. La guerra siempre va a ser la guerra y tiene cosas feas y yo las he vivido, las he observado, pero también he visto cosas muy bonitas, la ayuda de la gente, no sé. Para mí siempre la guerra tiene esta parte blanca y negra. O es horrible y cruda y fea y terrible. Y también hay una cosa muy bonita ahí, como que trae a la gente, la acerca, nos hace más humanos, ojalá. Y yo me quiero quedar con eso. Hoy estamos en este espacio que está lleno de naturaleza, Juan. Esta reserva La Serrana. Y yo creo que la naturaleza es la mejor medicina, ¿no? La más sanadora, la que más conecta. Si pudieras decirle algo a Brent en este momento, Juan, ¿qué le dirías? Estando aquí, conversando y sobre todo dejando este mensaje. Yo le daría gracias por haberme dado una oportunidad, por haber creído en mí, por haberme dejado compartir esos años con él. Yo creo que fueron unos años muy bonitos. Estábamos en la luna de miel de nuestra amistad, ¿sabes? Fueron unos años de respeto, de alegría, de crecimiento, de apoyo. Entonces, darle gracias por haber llegado a mi vida, por haberme dado los regalos que me dio, los aprendizajes que me dio, y que sepa que siempre lo llevo en mí. Desde el día que me levanto, no hay momento en el día que yo no lo recuerde o no recuerde ese día. Pero también en la manera de trabajar. Siempre me acuerdo de esa tenacidad, esa disciplina, el que las cámaras apagaron, yo me tengo que quedar ahí una hora más porque sé que de pronto la historia va a estar ahí, en ser más exigente con lo que yo hago. Entonces me dio algo y yo muy agradecido por eso. Juan, finalmente, ¿cuál es tu cable a tierra? Mis pocos amigos, ¿sabes? No soy muy amiguero, pero los pocos amigos siempre están ahí. La lectura creo que es una cosa que me permite salir de este mundo, a veces que es tan cruel, tan duro, de historias difíciles, como que me permite un escape de esa realidad. Y venir, yo a Colombia, yo extraño mucho las montañas. Yo me crié en Pereira y en Medellín, y en mí las montañas me hacen algo mágico, no sé. Yo donde vivo no hay montañas. Entonces cada vez que vengo y veo esas montañas así arrugadas como papel, y a mí eso me... Entonces sí, tienes la razón, la naturaleza. Mi familia es de Salento, Quindío. Entonces me encanta ir al Salento por las palmas de cera, ver los nevados, caminar las montañas, hacer montañismo pues por allá. Entonces eso como que es lo que me trae a tierra un poco. Pues Juan, gracias. A ti. Gracias de corazón. Muchas gracias a ti por este espacio. Por estar aquí, por contar esta historia que creo que nos sirve a muchos para entender que la guerra no es un juego, que la guerra no es lo que nos muestra la televisión. La guerra es un asunto muy serio y que puede cambiar la vida de las personas. Claro. Ojalá haya un fin a la guerra muy pronto. Esto es Cable a Tierra. Hoy estamos aquí desde esta reserva La Serrana. Juan Arredondo. En Cable a Tierra nos encanta siempre poder aterrizar nuestros temas y hoy, gracias a Celia, esta gran plataforma de salud mental que tiene un apoyo en toda Latinoamérica, traemos a nuestro experto para aterrizar esta conversación que acabamos de tener con Juan Arredondo. Mauricio Restrepo, psicólogo clínico, gracias por estar aquí para brindarnos estas herramientas y este apoyo. ¿Cómo definir lo que es un trauma? Pues Luisa, mucho gusto y gracias por tenerme aquí presente. Durante años en mi experiencia como psicólogo clínico
y acercado mucho a historias basadas en trauma. Hoy en día trabajamos una definición muy sencilla que dice la capacidad de recordar sin sufrir. Y eso es un buen punto de partida para entender dónde está ese sufrimiento, dónde está ese procesamiento que no ha sido procesado, dónde está esa memoria que ha logrado anclarse en la emoción compleja. Entonces nos da un muy buen inicio desde la conversación, si hay sufrimiento o no. Juan siente culpa porque abandonó a su amigo, Juan siente culpa porque no hizo nada por él, Juan tiene eso que se llama el síndrome del sobreviviente. Después de esta conversación con Juan Arredondo, Mauricio, ¿qué podríamos como dar pistas sobre lo que él vivió, el trauma que hay después de vivir en una guerra, ser sobreviviente de una guerra, pero haber perdido a su mejor amigo allí? Eso que mencionas ya le atribuye un grado de complejidad a la respuesta emocional, las guerras, la muerte, y hay muchos sucesos que las personas pasan o viven porque no tienen sentido. Mucho de eso no tiene sentido, cognitivamente no se puede debatir. Cuando persiste la culpa, en este caso en el síndrome del sobreviviente, por ejemplo, la culpa viene a representar cierto grado de control que tengo yo sobre la experiencia emocional y empieza una relación cognitivo-emocional que genera malestar porque no me permite salir del suceso. ¿Me entiendes a lo que voy? Si yo me aproximo desde la culpa, empiezo a generar alteración en el pensamiento como yo que pude haber hecho diferente. Entonces me devuelve al suceso. No estoy viviendo eso ahorita. Y esa disociación emocional, cuando persiste en el tiempo, se convierte en discapacidad. Aquí, cuando entendemos el trauma desde los impactos a la tierra, como lo dices tú, de cable a tierra, lo podemos ver de qué tan difícil es volver a la capacidad normal. Y ahí la forma de relacionarse, la forma de contar el cuento, la forma de trabajar, la forma de mantener el relato o la posición, en este caso atiende a una de las premisas de salud mental, que es qué mantiene que tú te sientas así. ¿Y qué mantiene? ¿Qué hay detrás de eso? Porque es difícil soltarlo. Es muy difícil soltarlo. En trauma, uno de los trabajos importantes que se puede alcanzar con nuestros consultantes es el proceso de revaloración emocional, ¿sí? Y de resignificar la experiencia emocional. Hay dos conceptos distintos. Resignificar tiene más que ver con la forma en la que yo siento lo que pasó y revalorar está más atribuido al rubro cognitivo. Cuando existen anclas mentales como yo tengo culpa, o no lo debía haber hecho, o debía haber hecho lo otro, generando esa falsa expectativa de control, ahí es donde se nos complica la revalorada. Y por eso mucha gente mantiene el trauma. Mauricio, herramientas prácticas para una persona que está atravesando un proceso de trauma, una persona que no ha podido incluso lidiar con el trauma, herramientas prácticas, así el ABC Dummy para decir, bueno, ¿qué puede hacer una persona que está atravesando un proceso de estos? Pues sin duda buscar ayuda. Buscar ayuda es el indicador número uno para identificar indicadores de progreso. Entre más tiempo pase desde el evento victimizante a cuando logran buscar ayuda, esa ventana la consideramos como clave. E incluso en contextos de guerra, reportería de guerra, misiles, bombas, atentados, muertes, desplazados, desde la ciencia decimos que la ventana debería ser 5 días para precisamente empezar a hacer una asociación real sobre lo que pasó y no terminar en retóricas que tal vez mantienen el problema. Aquí, antes de tips, es importantísimo hacer evaluación. La evaluación nos dictamina en realidad el grado de severidad. Te voy a compartir 6 premisas de salud mental que son muy importantes para el tratamiento o acercarse a los pacientes asociados a estrés postraumático o trauma emocional. La primera es, durante el discurso, tratar de identificar qué mantiene la complejidad de esa emoción. Y en este caso está asociado a pensamientos distorsionados, a emociones no reguladas o a emociones, duelos muy complejos, y específicamente a conductas que mantienen
esas emociones. Ahorita hablando con Juana a nivel privado, ¿hasta qué punto ser documentalista le está ayudando? Porque es que eso sí mantiene gran parte del problema. 2. ¿Cuánto más tiempo usted está dispuesto a sentirse así? En la psicología moderna, o específicamente en la corriente de pensamiento que yo trabajo, que es la psicología cognitiva conductual, sí creamos una discrepancia sobre hasta cuándo, porque es que si no el relato coge mucho poder. ¿Y cuánto tiempo estás tú dispuesto a sentirte así? Te invita a retomar tu vida, a retomar el control, a buscar bienestar. Tercero, esto es muy importante, seguir igual o cambiar. Esta es la premisa de la entrevista motivacional. ¿Tú por qué estás acá? ¿Y por qué quieres atenderte? ¿Y por qué quieres cambiar? ¿Por qué quieres seguir igual? ¿Cuánto vale seguir igual? ¿Cuánto cuesta cambiar? Cuando nos aproximamos a ese esfuerzo emocional, generamos ese engranaje motivacional para lograr atravesar el malestar, que pues, al fin y al cabo sí hay que verse. Una persona que es amputada se tiene que ver al espejo. Una víctima sexual tiene que volver a confiar en los hombres. Ese es un pedazo muy difícil de trabajar. Cuarta, es importante discriminar si es una fuente de estrés. Mucha gente puede evitar hasta un punto, pero eventualmente usted es el que tiene que mirarse al espejo y decir, ¿es una fuente de estrés? Y ahí ya la conversación se empieza a derrumbar. Quinta, es importantísimo analizar cómo afecta su resiliencia. Usted porque ya no se puede quitar la ropa, usted ya porque no se puede meter a la piscina, usted porque ya no puede ir al río, usted porque ya no se puede montar en un avión, usted porque no puede tomar una conversación, usted porque no puede levantar la mano. Y ahí es donde la ansiedad y los trastornos emocionales empiezan a generar discapacidad. Esa es una gran parte de análisis que toca trabajar. Y por último, en sexta, esta es una realización que trabajamos desde muchos ámbitos clínicos, es entender la diferencia de reacción emocional versus cosecha emocional. Reaccionar es muy fácil, quedarse callado es muy fácil, contener las lágrimas es muy fácil, expresarse es muy fácil, pero al fin y al cabo usted para dónde va y qué va a cosechar con lo que está haciendo, cómo es ese desarrollo emocional y esa regulación emocional, es lo que viene al fin y al cabo a generar el proceso de revaloración, que es cuando tú te bajas de la curva de la intensidad. Espero que esas premisas ayuden a nuestros oyentes y a nuestras personas que nos acompañan el día de hoy a reflexionar un poquito. Si yo apunté una de 6, algo está pasando. Y en casos de trauma, pues son 6 de 6, en casos de trastornos emocionales difíciles son 6 de 6. Y ahí es ahí donde toca empezar a trabajar desde la motivación y el cambio. Y pedir ayuda siempre, hablar. Levantar la mano. Levantar la mano, aquí la levantamos en Cable a Tierra. Mauricio, muchas gracias. No, aquí feliz de acompañarlos. Si encuentras contenido de valor en este episodio, compártelo. Queremos conocer tu opinión. Y Cable a Tierra es posible gracias a M3 Music, Warner Chappell Colombia, Micelia y nuestros expertos aliados de Celia y Porque Quiero Estar Bien. Cable a Tierra es un podcast en memoria de Felipe Cárdenas.